Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Adriana González y hoy vamos a hacer esta manualidad reciclando cajas. Si te gusta este tipo de manualidades para decorar tu casa reciclando, puedes suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de mis ideas. Esta es la caja que voy a usar para este proyecto. Si tu caja es así, igual que la mía, vamos a hacer lo siguiente. Abrimos la caja por la parte inferior y la aplanamos. Medimos y marcamos por toda la mitad. Unimos los puntos, trazamos una línea y cortamos. De esta forma vamos a poder hacer dos cajas organizadoras. Ahora pegamos las solapas con silicona caliente. Estas pestañitas también las pegamos. Ahora medimos la base y a estas medidas le vamos a sumar 4 centímetros. Las medidas que estoy poniendo son orientativas ya que todas las cajas pueden ser diferentes. Medimos el largo y el ancho del cuerpo de la caja y a esto le sumamos 4 centímetros. Esta es la tela que usaré para forrar las cajas y lo primero que hacemos es trazar las medidas de la base. Ahora trazamos y cortamos la pieza para el cuerpo de la caja. Vamos a forrar la caja y para esto vamos a usar pegamento blanco y lo vamos a esparcir muy bien por toda la superficie. Ponemos la tela, la centramos bien y la aplanamos con las manos. Pegamos la pieza del cuerpo de la caja de esta forma. Al final de la pieza hacemos un doblez y pegamos. Para forrar la parte interior voy a reciclar este mantel blanco. Medimos haciendo un doblez en la parte de arriba de aproximadamente 6 centímetros. Marcamos en la base y a esta medida le vamos a sumar 2 centímetros. Trazamos y cortamos. Como esta pieza de tela no me llega para todo el cuerpo, lo que hago es añadir un trozo. Cerramos la pieza pegando los dos extremos así. Hacemos un doblez de aproximadamente 1 centímetro y pegamos.
Introducimos en la caja y pegamos de esta forma. Para el fondo cortamos una pieza de cartón y la forramos. De esta forma terminamos estas cajas organizadoras, son muy útiles y fáciles de hacer. Yo las estoy usando para organizar mi ropa y de seguro haré más. Espero que les haya gustado esta idea y si fue así pueden dar like a este video y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguna de mis ideas. Hasta pronto.